Unos un par de minutos más para hacer el ítem entre sí. Y ahora lo discutimos entre todos. ¿Salió algo? A ver si lo pensamos igual. Fíjense, lo interesante de este problema es que tenemos dos ésteres que son primo hermanos, solo difieren, ¿sí?, en esta parte, y por supuesto los dos tienen hidrógenos en la posición alfa, y ambos valores de pK sub A son iguales. El pK sub A de los dos es aproximadamente 25. ¿Eso qué quiere decir? Naturalmente que si yo hago reaccionar acetato de metilo con terbutóxido en terbutanol, algo del correspondiente enolato se va a formar, y si hago reaccionar equivalentemente acetato de etilo con terbutóxido terbutanol, también algo se va a formar, el enolato. Ahora, ¿cuál es el punto? El primer enolato, el enolato del acetato de metilo, a su vez puede reaccionar con otra molécula de acetato de metilo. Si no voy a hacer el mecanismo, sino solo voy a escribir los productos. ¿Y eso a qué conduciría? A esta estructura, acetato de metilo. O podría reaccionar con acetato de metilo, arriba puse el de etilo, discúlpenme, ¿y a qué conduciría? Exactamente lo mismo. Acetato de metilo. ¿Qué pasa si pienso lo que puede ocurrir con el enolato del acetato de etilo? Lo mismo, el acetato de etilo podría reaccionar con otra molécula de acetato de etilo, y eso quedaría acetato de etilo, perdón, o podría reaccionar con acetato de metilo, y eso daría lugar, otra vez, falta un metilo, acetato de etilo. Y entonces fíjense, de todas las combinaciones que armé, me terminan dando dos compuestos distintos, ¿sí? Estos dos entre sí son iguales, estos dos entre sí son iguales,
pero estos dos son diferentes. O sea que, fíjense qué interesante. Si uso dos ésteres distintos, aunque sean distintos en la cadena alcohólica del éster, eso me conduce a una mezcla de reacción. ¿Sí? O sea, solo voy a obtener un único producto en una condensación de Claisen cuando ataque con el enolato un éster a la misma estructura del éster, cuando ataque a un éster no enolizable, o, lo que vamos a ver ahora, cuando haga una aciclación intramolecular. Es lo que vamos a ver en el ítem 6i, al cual le vamos a hacer una pequeña modificación para simplificar el problema, no me interesa complejizarlo. El ítem 6i es la condensación de Dickmann. Les decía, es la Claisen intramolecular. Lo que vamos a hacer es volar el metilo que está colgando. En que escribo la estructura y ahora les digo que metilo. Acá hay un metilo. Ese metilo, táchenlo. ¿Eh? Vamos a trabajar sobre este diéster. Entonces, ¿qué pasa cuando yo a ese diéster le pongo terbutóxido o terbutanol? Naturalmente tengo hidrógenos enolizables. ¿Sí? La molécula es simétrica, con lo cual yo lo que puedo imaginar, en presencia de terbutóxido o terbutanol, alguno de los ésteres puede formar el correspondiente enolato. Entonces, puedo imaginar, por ejemplo, se desprotona este, que ahora fíjense, ese enolato que se formó, ¿a qué distancia está del carboxilo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que si este enolato atacara esa posición, se formaría un ciclo de 6 carbonos. Escribamos esto de una forma en donde quede más patente el ataque. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 metilenos. 1, 2, 3, 4, 5 metilenos. En el quinto, 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto está la carga negativa. Ahí. Esa carga negativa, ¿qué puede hacer? Atacar ese carbono, carboxílico, y romper el par de enlace pi-pp carbono-oxígeno. ¿Y ahora qué me quedaría? ¿Sí? Fíjense que el nuevo enlace carbono-carbono que formé, resultado de este ataque, es este que está ahí. Tengo hidrógenos en esta posición, tengo un hidrógeno en la posición alfa. ¿Qué pasa ahora? Ahora, esta carga negativa restituye el doble enlace, el metóxido se va y se va este hidrógeno como un protón, dejando la carga negativa en esa posición. Metóxido y protón me da metanol.
de forma tal que lo que obtengo es esto, la carga negativa ahí, más metanol. Si a esto le pongo un protón, lo que termino obteniendo es el producto de la condensación. Fíjense que sigo teniendo como en la condensación de Claisen un carbonilo que está en posición 1, 3, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es que ciclé, armé un ciclo, ¿sí? Por eso esta condensación de Claisen en particular tiene nombre propio. Fíjense que le hemos dado bastante también relevancia al hecho de poder formar ciclos, porque ese es parte del desafío de la química orgánica. Muchas veces hay que pasar de estructuras abiertas a estructuras cíclicas. Entonces necesitamos herramientas para hacer esas transformaciones, esas modificaciones de la cadena carbonada. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos hasta acá? Lo que vimos fue, si quieren, la condensación de Claisen. ¿Cómo podemos aprovechar el ataque del enolato de un éster sobre otro éster que funciona como electrófilo? Cuando eso ocurre intramolecularmente, lo que tengo es la condensación de Dickmann, que es un caso particular. Lo que vamos a intentar hacer ahora es lo siguiente, que es lo que nos plantean en el problema 16. Imaginemos, solo imaginemos, porque van a ver que en realidad no puede ocurrir, queremos hacer esto, queremos atacar con el enolato de un éster el carbonilo de una acetona de forma tal que podamos obtener este alcohóxido que finalmente se podrá protonar y me dará un alcohol. Pero fíjense, en esta reacción, ¿qué es lo que estamos intentando? Estamos intentando utilizar el enolato de un éster como nucleófilo y el carbonilo de una acetona como electrófilo. Y atacar con el enolato del éster al carbonilo para formar este nuevo enlace. Ahora, cuando uno intenta hacer eso, que es lo que tienen planteado en el problema 16, hagamos la secuencia, veamos qué problemas hay. Digo, para formar este éster, naturalmente tendríamos que partir de acetato de etilo, tendríamos que poner terbutóxido terbutanol, hasta ahí lo que hemos hecho hasta hace un rato. Habíamos visto que como hay hidrógenos enolizables en esta posición, todo bien, se forma el enolato del éster. Y ahora decimos, ok, entonces ataquemos ahora con este enolato el carbonilo de la acetona, que tiene una densidad de carga positiva sobre esta posición.
O sea, lo que estamos pensando es en este ataque. Pero ese ataque no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque el problema es que tengo una reacción ácido-base. ¿Cómo que tengo una reacción ácido-base? Y sí, tengo que pensar lo siguiente. Fíjense, tengo que pensar un poquito la diferencia de acidez que tienen los hidrógenos de la posición alfa de un éster y de un carbonilo de una acetona. Mientras que el hidrógeno de la posición alfa de un éster tiene pK sub A 25, el hidrógeno de la posición alfa de la acetona tiene pK sub A 19. Entonces, si yo les pregunto cuál es más ácido entre los dos, si el de la acetona o el del éster, espero que me digan que el de la acetona. Es más, el de la acetona es 1.000.000 de veces más ácido que el del éster. Entonces, avanzo. Si yo tengo este enolato en presencia de un carbonilo de la acetona, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a pasar es una reacción ácido-base intramolecular, perdón, ácido-base no intramolecular, ácido-base, donde se va a intercambiar ese hidrógeno. ¿Por qué? Porque los hidrógenos de la acetona son mucho más ácidos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el enolato del éster va a ganar un protón y me va a quedar el enolato de la acetona. ¿Sí? Y ahí se me arma una mezcla. ¿Por qué se me arma una mezcla? Fíjense, ahora tenemos armado el enolato de la acetona. Entonces, el enolato de la acetona, perdón, podría atacar a otra molécula de acetona y eso que va a dar condensación aldólica. O podría atacar a un éster, al acetato de etilo, funcionando como electrófilo, y eso que va a dar este compuesto. Entonces, fíjense que tengo un problema. Yo no puedo atacar con el enolato de un éster a un carbonilo de una acetona, ¿sí? Pero imagínense que, de todas maneras, yo quiero atacar con el enolato de un éster una acetona. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, no puedo hacerlo directamente. Y entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago con una reacción que se llama
Reacción de Reformatsky. ¿Sí? La, la buena noticia es que no tienen que saber el mecanismo de esta reacción eh, para el parcial, sí lo que da, pero no el mecanismo de la reacción. El mecanismo lo tienen que saber para el final. La, la idea de la reacción de Reformatsky es que vamos a partir de un ácido que tenga hidrógenos potencialmente enolizables. Vamos a hacer primero una reacción de bromación que lo que me va a permitir es obtener un alfa bromo bromuro de acilo. Bromuro de acilo es como un cloruro de acilo, un derivado de ácido, nada más que súper reactivo. Eso lo vamos a hacer reaccionar después con un alcohol para transformar el bromuro en un éster. A eso le vamos a agregar zinc en polvo para hacer un enol muy particular. Y con este enol vamos a atacar al carbonilo de una cetona para dar el producto de, del ataque nucleofílico del enolato de zinc sobre el carbonilo. ¿Y dónde está el nuevo enlace carbono-carbono que formé? Ahí. Como verán, para poder hacer lo que quiero, tuve que dar bastantes vueltas. ¿Sí? Esta primera parte, hasta la formación de este compuesto, esto se llama reacción de Hell-Born-Hart-Zelinsky, por si alguno la busca. ¿Sí? Todo hasta el final es la reacción de Reformatsky. Entonces, ahora sí vamos con el mecanismo. Otra vez, lo que les voy a decir ahora no lo tienen que saber para el parcial. Denme un segundo que enseguida vuelvo.
Entonces, ¿cómo arranca el mecanismo de reacción? Lo primero que tenemos es una reacción entre tribromuro de fósforo y bromo molecular. Eso me da pentabromuro de fósforo. El pentabromuro de fósforo es un agente halogenante que me permite introducir bromo en la estructura de los carboxilos de ácido. Lo que va a ocurrir es que uno de los pares electrónicos libres del oxígeno del ácido va a atacar a un fósforo que tiene una alta densidad de carga positiva, precisamente pues está unido a 5 bromos, ¿sí? Y entonces uno de los bromos va a romper un enlace fósforo-bromo y se va a ir como bromuro. Este hidrógeno se va a ir como un protón y me va a quedar esto. Ahora, ¿qué pasa? El bromuro ataca la densidad de carga positiva del carbono carboxílico, que rompe su par de enlace pi-pp carbono-oxígeno, y esto me da este intermediario de la adición del bromuro. Ahora, esta carga negativa que está sobre el oxígeno vuelve a formar el doble enlace carbono-oxígeno y el que se rompe es este enlace carbono-oxígeno. Fíjense, eso forma un doble enlace oxígeno-fósforo y el fósforo naturalmente tiene que liberar algo. ¿Qué libera? Un fósforo en la forma de bromuro. Y entonces, ¿eso a qué conduce? Conduce al bromuro de ácido más este derivado de fósforo. ¿Sí? Ahora, fíjense que la posición alfa de ese bromuro de acilo tiene hidrógenos, con lo cual puede aparecer un equilibrio eh, equivalente al equilibrio cetoenólico que habíamos discutido para los carbonilos de aldehído y cetonas, donde se forme esto. ¿Sí? Lo único que hice fue mover este hidrógeno de esta posición a este oxígeno. ¿Cómo? Rompiendo este enlace y rompiendo este. Y entonces ahora, este enlace pi-pp, carbono-oxígeno, me ataca una molécula de bromo molecular. ¿Se acuerdan que esta es la bromación de la posición alfa de un carbonilo? Nada más que en lugar de ser un carbonilo es de un carboxilo. Este enlace pi-pp ataca acá, esto ataca acá, acá entonces entra
bromo, acá me queda una carga positiva, acá tengo un bromuro y acá tengo un hidrógeno. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este par de enlace oxígeno-hidrógeno se pierde en la forma de un protón, recupero el doble enlace en esa posición, y acá me queda un protón, ¿no? Ahora si agrego un alcohol, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es la reacción de sustitución por adición-eliminación, en lugar de sobre un cloruro de ácido, sobre un bromuro de ácido. ¿Sí? Entonces, ven que desactivo una cosa. Entonces, el par de enlace libre, el par electrónico libre del oxígeno ataca al carbono carbonílico, que es el que tiene la densidad de carga positiva, y se rompe, como siempre, el par de enlace pi-pp carbono-oxígeno. ¿Y ahora qué pasa? La carga negativa vuelve a formar el doble enlace, se rompe el enlace carbono-bromo hacia el bromo que se va como bromuro, y este hidrógeno se va como un protón. Bromuro y protón me da bromídrico. Entonces, ¿esto qué me termina dando? Esto me termina dando este éster. Es un éster alfa bromado. ¿Sí? Bueno, ahora, sobre ese éster agrego zinc. ¿Sí? En general la reacción se hace con zinc en polvo. Fíjense lo que va a ocurrir. Voy a poner el zinc al lado del bromo para que lo entiendan. El zinc que estoy agregando es zinc metálico, ¿sí? O sea, zinc en estado de oxidación cero. El zinc es un metal que tiene una alta tendencia a oxidarse, es decir, puede ceder muy fácilmente dos electrones. Entonces lo que ocurre acá es un proceso donde ocurre lo siguiente. El zinc le cede dos electrones al bromo para transformarlo en bromuro y el zinc se transforma en zinc 2 más. Pero el bromo cede estos dos electrones de este enlace para formar un doble enlace, es decir, un nuevo enlace pi-pp carbono-oxígeno, y este enlace carbono-oxígeno se rompe y me queda una carga negativa sobre el oxígeno. De forma tal que lo que me queda es lo siguiente. ¿Por qué pongo zinc bromo más? Porque el estado de oxidación del zinc es más 2, el estado de oxidación del bromo es menos 1, o sea que de la suma de los dos me queda más 1. Este bromuro de zinc que me queda acá es el contracatión de esta carga negativa, que no repito cómo se forma. Se forma porque el zinc se oxida, le da dos electrones al bromo para transformarlo en bromuro, el bromo cede los 12 electrones del enlace carbono-bromo para formar un enlace pi-pp, y el enlace pi-pp carbono-oxígeno se rompe y me queda una carga negativa en esta posición. Lo importante entonces, vuelvo a poner esto acá abajo, es que me queda un enolato. Fíjense que lo que tengo es un enolato
¿sí? Es un enolato diferente a los enolatos de los ésteres habituales, porque es un enolato de zinc, ¿sí? Y con ese enolato sí puedo atacar ahora, sin que ocurran reacciones ácido-base intramoleculares, al carbonilo de una acetona. ¿Cómo ocurre ese ataque? Este enlace pi-pp, ¿sí? Lo que va a hacer es atacar al carbono carbonílico, que va a romper su enlace pi-pp carbono-oxígeno. Y por supuesto, esto viene para acá, de forma tal que ¿qué me quedaría? Me quedaría esto. Si a esto le pongo un protón, lo que termino obteniendo es lo que quería. Bien. ¿Y cuál fue el nuevo enlace carbono-carbono que armé? Este, proviene de dónde? Proviene de una acetona atacada por el enolato de un éster. ¿Sí? Fíjense toda la vuelta que tuve que dar para hacer lo que quería. Bueno, pero esto, la moraleja, la enseñanza, ¿cuál es? Aunque tenga problemas, en este caso, problemas derivados de la diferencia de acidez en las posiciones alfa del carbonilo de una acetona y el carboxilo de un éster, siempre me las puedo arreglar, siempre habrá alguna manera que me permite encontrar un truco químico para hacer la reacción, o casi siempre, que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a una aplicación concreta. En el problema 17, ítem I, ¿sí? ¿Qué me, qué me piden que haga? Me piden que haga este compuesto. Entonces, fíjense que yo puedo imaginar que ese compuesto podría venir, por un lado, de este éster formado por ese potencial enolato, y por el otro lado, ¿sí? Eso podría provenir del ataque sobre este carbonilo. Ahora, yo sé que no puedo usar este éster directamente. Entonces, acá lo que tengo que utilizar es el truco de la Reformatsky. Entonces, ¿cómo sería el truco completo? Escribo la reacción, les dejo el mecanismo para que practiquen en casa. Parto de ácido acético. Hago la reacción con tribromuro de fósforo en presencia de bromo molecular, que me da pentabromuro de fósforo. Eso me halogena al ácido acético. Después hago la reacción con bromo molecular. Eso me da la bromación en alfa. Ahora agrego etanol y me da el, el acetato de tiro alfa bromado. Ahora agrego zinc metálico. ¿Y qué me queda? Me queda
estenolato. Y con ese enolato ahora atacó a la acetona. Y ahora sí, cuando el ataque, lo que me va a quedar es esto. Esto le pongo un protón y lo que me queda es esto. ¿Sí? Bueno, quiero que piensen en el ítem II. ¿Cómo hacemos, cómo hacen ahora ustedes esto? Tómense unos minutos e intenten aplicar las reformats que hay.
Bueno, ¿salió algo? A ver, uno podría imaginar que este compuesto podría provenir del ataque de un hipotético enolato de este tipo sobre la acetona y que el nuevo enlace que se formó es este. Pero ya sabemos que esto no se puede hacer directamente y lo tengo que hacer vía Reformatsky. Insisto, ¿por qué no se puede hacer directamente? Porque se me intercambian los protones de los fenolatos. Entonces, ¿cómo sería la secuencia de reacción? Parto del ácido, no tengo el parto del ácido. El ácido sería este, fenoxiacético. Entonces, en presencia de pentabromuro de fósforo, lo que hago es hacer el bromuro de acilo. Después, en presencia de bromo molecular, lo que hago es bromar la posición alfa. No estoy haciendo el mecanismo, sino la secuencia de pasos. Ahora agrego etanol para hacer el éster. Ahora pongo zinc para hacer el enolato. Y ahora ese enolato ataca a este carbonilo. Con un protón, el alcoholato de zinc y bromo pasa a alcohol. Y obtengo lo que quería. ¿Sí? Otra vez, no tienen que saber la reacción. No, perdón, no tienen que saber el mecanismo. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Fíjense, para construir ese enlace carbono-carbono. Toda la vuelta que tuve que dar. ¿Por qué? Precisamente porque no puedo atacar directamente con el enolato de un éster a un carbonilo de una acetona enolizable porque tengo diferentes valores de pK sub A. Para terminar la clase de hoy, quiero presentarles dos reacciones primohermanas que son la síntesis acetoacética y la síntesis malónica. Digo primo hermanas porque van a ver que si bien partimos de cosas distintas, lo que se obtiene es muy parecido. En la síntesis malónica, lo que voy a partir es
perdón, la síntesis, sí, digo bien, malónica, voy a partir del éster malónico, ¿sí? El éster malónico es este. No importa quién es R. R puede ser un metilo, un etilo, no tiene ninguna importancia. Este se llama éster malónico. Mientras que, entonces, esta es la síntesis malónica. Ahora les voy a poner los mecanismos, pero lo que quiero que vean es la similitud. En, en- en la síntesis acética, de lo que parto es de esto. Parto de acetoacetato y R puede ser cualquier cosa, metilo, no importa. Esto se llama aceto, porque este grupo sería el grupo aceto, acetato, porque acá tendría como un acetato, de lo que fuera, en este caso de R. Esta es la síntesis acetoacética. En ambos, en ambos casos se usa una secuencia equivalente. ¿Sí? Vamos a usar primero una base. En segundo lugar, vamos a utilizar un halogenuro de alquilo. Y en tercer caso, vamos a agregar hidróxido de sodio. Y en cuarto caso, vamos a poner protones y calentamos. En el caso de la síntesis acetoacética, lo que me va a quedar es un ácido. Cuando hago exactamente lo mismo, en el caso de la síntesis acetoacética, voy a alquilar con un halogenuro de alquilo, voy a hacer la hidrólisis medio básico y después voy a agregar protones y calentar. Lo que me va a quedar es una metilcetona. Fíjense que lo que está marcado en azul, ¿de dónde proviene? Esto proviene de acá. Esto proviene de acá. Lo que está marcado, lo que está indicado en rojo, ¿de dónde viene? De la alquilación. Las dos son muy sencillas, son muy parecidas. Si entienden una, automáticamente entienden la otra. Pero entonces, la síntesis malónica me sirve para hacer ácidos donde estoy cambiando la cadena carbonada del ácido. La síntesis acetoacética me sirve para hacer metilcetonas. Vamos primero con el mecanismo de la síntesis malónica. Entonces,
Cuarto de un éster malónico. Bien, ¿qué me toca acordar? Que los hidrógenos que están entre dos carboxilos de éster son sumamente ácidos. De hecho, si van a la tabla y los buscan, van a ver que estos hidrógenos tienen valores de pK sub A de aproximadamente 13. Con lo cual, por ejemplo, si ponen una base como terbutóxido terbutanol, lo que va a ocurrir es que esa posición se va a desprotonar y al desprotonarse, ¿ahora qué podemos hacer? Una reacción de alquilación. ¿Sí? O sea, sacamos esta posición, se rompe el enlace R2X y pasamos a tener esto. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es la hidrólisis de los ésteres en medio ácido. ¿Se acuerdan que cuando discutimos la serie de ácidos y derivados, yo les dije, la hidrólisis de un éster en medio básico es una reacción irreversible y de hecho tenía nombre propio, se llamaba saponificación. ¿Por qué la hago en medio básico? Porque lo que quiero es hidrolizar completamente los ésteres. Si lo hubiese hecho en medio ácido, no se me hubiesen hidrolizado completamente. Me hubiese quedado una mezcla de equilibrio. Entonces, ¿qué voy a obtener? Los dos carboxilatos. Ahora, ¿qué hago? Los protono para recuperar los ácidos carboxílicos. Y ahora, permítanme escribir eh, la reacción que va a ocurrir de esta forma. Vamos a poner esto. Vamos a poner por arriba, pero ahora lo que voy a hacer es calentar. Al calentar va a ocurrir una reacción que se llama descarboxilación. ¿Qué es una descarboxilación? Es la pérdida de un carboxilato en la forma de dióxido de carbono. ¿Cómo ocurre esa reacción? De la siguiente forma. Este enlace oxígeno-hidrógeno se rompe y el par electrónico forma un doble enlace IPP carbono-oxígeno. Y este enlace carbono-carbono se rompe y me deja una carga negativa en esta posición. Pero como tengo el hidrógeno que pasó a formar un protón tan cerca, este hidrógeno migra a este carbono. ¿Sí? Entonces repito lo que pasa. Al calentar
el enlace oxígeno-hidrógeno se rompe y el par electrónico forma un doble enlace carbono-oxígeno, este enlace carbono-carbono se rompe y me deja una carga negativa en esta posición, pero la carga negativa con el protón me forma un enlace carbono-oxígeno. Y entonces, ¿eso qué da? Eso da R2 era o R1, ya me olvidé. R2. Naturalmente, esto es dióxido de carbono y se va como un gas. Entonces, fíjense qué logré obtener. Obtuve un ácido donde lo que en definitiva hice fue como alquilar la posición alfa. Eso no lo puedo hacer directamente, porque si yo quiero formar, no puedo formar el enolato de un ácido. ¿Por qué no puedo formar? Porque lo que me va a pasar inmediatamente es que se me va a desprotonar el hidrógeno del ácido. ¿Sí? Entonces, la síntesis malónica es una síntesis para hacer ácidos donde le estoy cambiando el esqueleto carbonado al ácido. Entonces, lo que quiero que piensen es cómo hacemos el problema 18i. ¿Cómo transformamos el aceto, perdón, el malonato de etilo, que es esto, en este ácido? Este ácido sería el 2-metil pentanoico. Entonces, tómense unos minutos y piensen a ver si se les ocurre cómo utilizar la síntesis malónica para obtener el ácido 2-metil pentanoico. De lo que tienen que partir es del malonato de etilo, ¿no?
¿Oyó algo? ¿Sí? A ver, lo pensamos juntos. Fíjense que, a ver, acá tengo la estructura del ácido. Esto tenía algo levemente diferente, y es que en realidad están entrando dos grupos alquilos sobre esta posición. En realidad, este, este problema lo tenía que pensar como una doble alquilación del malonato de dietilo. O sea, ¿cómo puedo hacer esta transformación? Parto del malonato de dietilo, ¿sí? Pongo terbutóxido, terbutanol. Esto me da este enolato. Y ahora hago una primera alquilación. Fíjense que tengo que introducir un resto metilo y un resto propilo. Entonces, pongo primero el que quiera. Es lo mismo. Si quieren, empecemos con el metilo, que va a dejar menos impedimento estérico. Entonces, usemos, por ejemplo, yoduro de metilo. Ocurre la primera alquilación. ¿Eso a qué conduce? A este compuesto. Pero acá sigo teniendo un hidrógeno que es ácido, con lo cual puedo volver a poner terbutóxido de terbutanol para dar un nuevo enolato, y ahora con este enolato ataco la segunda cadena carbonal que tengo que introducir, que es de 3 átomos de carbono. Entonces ataco, por ejemplo, ioduro de propilo o bromuro de propilo, lo que ustedes quieran. ¿Y eso a qué conduce? Eso conduce a este compuesto, donde ya tengo los dos grupos que quería introducir. ¿Ahora qué hago? Hidrolizo cuantitativamente con hidróxido de sodio primero, y después agrego protоnes para pasar del carboxilato al ácido carboxílico. Entonces, ¿eso qué me va a dejar? Me va a dejar esto. Ahora, caliento para producir la descarboxilación. Entonces, este paraelectrónico viene acá, esto viene a esta posición, y este hidrógeno migra para compensar la carga negativa sobre el átomo de carbono. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto más dióxido de carbono, que era lo que quería obtener, ¿sí? Pero fíjense qué útil la síntesis malónica me permite obtener distintos tipos de ácidos, haciendo una reacción de alquilación o una doble reacción de alquilación, ¿sí? Vamos a parar acá. Lo que me queda por explicarles la clase que viene, o practicar, son algunos ejemplos de la síntesis malónica, pero que es exactamente igual,